Una demanda contra el Estado. Venezuela acusada por la Comisión Interamericana. La más alta corte del hemisferio tiene en la mira a nuestro país por la presunta violación de los derechos humanos. En abril o mayo se podría dictar sentencia contra el sistema de justicia. El Estado viola los derechos humanos de los venezolanos. Venezuela cumple sus obligaciones internacionales. No desvirtúa lo que ha alegado la Comisión Interamericana en cuanto a la flagrante incompatibilidad del sistema actual con la Convención Americana y los estándares internacionales. La Comisión Interamericana considera que la remoción del segundo tribunal de mayor jerarquía dentro del país exigiría una decisión propia. En este espacio, en esta sala de audiencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, desde el 31 de enero y hasta el 1 de febrero, se escucharon los alegatos y conclusiones del Estado venezolano, de los jueces destituidos y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, organismo internacional que demandó a Venezuela. El Estado venezolano al banquillo de los acusados. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos demanda, acusa y cuestiona a la justicia nacional. 3 jueces venezolanos destituidos exponen su caso, esperan ser compensados. Día y medio bastó para que 6 de los 7 magistrados de la corte más importante del hemisferio escucharan a cada una de las partes. Los delegados internacionales demandaron al Estado por considerar que el Poder Judicial venezolano no es independiente. La Comisión Interamericana concluye que el presente caso revela en forma evidente la importancia y la urgencia de dotar garantías para asegurar la independencia del Poder Judicial como elemento esencial para el respeto y vigencia de los derechos humanos y el Estado de Derecho en la República Bolivariana de Venezuela. El caso emblemático de los 3 magistrados de la Corte Primera de la Contencioso Administrativo no se centra solo en el Poder Judicial como tal, sino que realiza la importancia de que los demás poderes del Estado respeten y adopten garantías para asegurar esta independencia. La Comisión Interamericana cuestiona la igualdad ante la ley en Venezuela. Honorable Corte, el Tribunal Supremo de Justicia consideró que una decisión adoptada unánimemente por los 5 magistrados que conformaban en ese entonces la Corte Primera contenía un error judicial inexcusable y por tanto que todos ellos carecían de la idoneidad requerida para el ejercicio de ese cargo. Sin embargo, 2 de estos magistrados fueron posteriormente designados para el Tribunal Supremo de Justicia y una de ellas es actualmente su presidenta. Nos explica entonces que 2 personas que carecen de formación jurídica imprescindible para desempeñar con idoneidad la elevada función de juzgar, sean en la actualidad miembros y presidan el más importante tribunal de la República Bolivariana de Venezuela. La Comisión Interamericana considera que este hecho es suficiente para demostrar que la destitución de las víctimas del presente caso fue arbitraria. Sin embargo, el Estado aseguró que no existe trato discriminatorio en el Poder Judicial venezolano y que todos los jueces destituidos podían reingresar al Poder Judicial. Aquí se ha intentado hacer ver que las magistradas Evelyn Marrero Ortiz y Luis Estela Morales Lamuño salieron de la Corte Primera al Tribunal Supremo de Justicia. Honorables magistrados, eso es absoluta y totalmente falso. Absoluta y totalmente falso. Ella no fue ascendida, ella no fue premiada, ella fue jubilada y estuvo ausente del Poder Judicial por un tiempo. Para posteriormente, una vez que se convocara de manera pública a los interesados a postularse para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Supremo de Justicia,
realizara los trámites pertinentes para optar a ese cargo, siendo entonces seleccionada para ocuparlo. Ahora se presentarán los argumentos escritos. En los próximos meses, el Estado venezolano podría ser absuelto o responsable. Esta instancia internacional podría pronunciarse conforme a los alegatos del Estado. Decir que el Poder Judicial es independiente, imparcial, apolítico e igualitario. Pero también la Corte Interamericana podría decir todo lo contrario y obligar al Estado a reenganchar a los exmagistrados a sus puestos, a pagar por todo el proceso de defensa de las presuntas víctimas y a exigir la aprobación de leyes que garanticen la estabilidad de los jueces provisorios de la República. Más del 60% se encuentra en puestos transitorios sin estabilidad, en cargos de libre nombramiento y remoción. Los principios básicos relativos a la independencia de la Judicatura de Naciones Unidas disponen que los jueces solo podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando sus principios, como dice el principio 18. Sin embargo, dicha suspensión o separación no puede fundarse únicamente en que los fallos dictados hayan sido revocados por un tribunal superior, puesto que la independencia judicial exige que los jueces tengan la libertad necesaria para avaliar libremente en derecho sin temor a ser objeto de sanciones administrativas como consecuencia exclusiva del contenido de sus fallos. En este sentido, no se espera que los jueces sean infalibles. Al mismo tiempo, las reglas requieren que las sanciones sean aplicadas en procedimientos regulares, con garantías del debido proceso y que tengan en cuenta los principios de proporcionalidad. De lo contrario, la función judicial sería insoportable y los jueces serían objeto de un hostigamiento interminable en su función. En Venezuela, lo que sí es verdad es que los jueces no tienen estabilidad. ¿Cómo podemos hablar de independencia y de imparcialidad cuando los jueces no tienen de ninguna manera garantía de estabilidad? Yo quiero recordarte, tú estuviste presente en la audiencia, que el mismo miembro de la Comisión de Funcionamiento reconoció que ni siquiera él tiene estabilidad en el ejercicio de su cargo. Es decir, el juez de jueces, como él mismo se autodenominó, expresó, declaró, confesó que ni siquiera él tiene estabilidad para juzgar al resto de los jueces, porque él es simplemente designado por un Tribunal Supremo de Justicia y la ley de ninguna manera tiene amparada su estabilidad. En discusión ante el sistema interamericano, independencia, imparcialidad, celeridad e inestabilidad de los órganos que administran justicia en Venezuela, derecho a la defensa y a las garantías judiciales, discriminación y decisiones tomadas por razones políticas, 9 años de demora en la aprobación de leyes necesarias para el funcionamiento de los tribunales venezolanos, un examen, una evaluación internacional. Pero, ¿qué hechos, qué acciones ejecutadas por el Poder Judicial venezolano provocaron que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos demandara al Estado y esperara una sentencia del tribunal más importante del hemisferio? Los detalles al regreso.